En los últimos días, la política internacional volvió a poner los ojos sobre Venezuela. Esta vez no por una nueva ronda de diálogo, sino por una advertencia clara y directa desde Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y dejó un mensaje que combina diplomacia con una amenaza que sigue sobre la mesa: el uso de la fuerza. Hoy en Mundo al Día te explicamos cuál es la posición de Estados Unidos frente al gobierno interino de Delcy Rodríguez, por qué fracasaron los intentos de diálogo con Nicolás Maduro, qué plan propone Washington para Venezuela, qué respondió la Fiscalía venezolana en Blue Radio y cuál es el rol que juega y podría jugar María Corina Machado en este escenario. Durante su intervención ante el Congreso, Marco Rubio describió la relación actual con el gobierno provisional de Delcy Rodríguez como productiva y respetuosa. Según el secretario de Estado, existen canales directos y frecuentes de comunicación bajo un esquema de respeto mutuo y cooperación operativa. Pero esa cordialidad tiene límites muy claros. Rubio fue enfático al advertir que la administración de Donald Trump no descarta el uso de la fuerza si el gobierno interino no coopera plenamente con los objetivos de Estados Unidos. Entre sus advertencias principales dejó claro que Washington supervisará de cerca el desempeño del gobierno interino en el plan de estabilidad. Estados Unidos está preparado para actuar militarmente si otros métodos fracasan. Y aunque espera que no sea necesario, afirmó que su país nunca rehuirá a su misión de liderar el continente. En resumen, diálogo sí, pero con una presión constante detrás. Básicamente, teníamos a 3 de nuestros principales adversarios en el mundo operando en nuestro hemisferio desde ese lugar. También era un lugar donde existía un régimen de narcotráfico que operaba abiertamente con las FARC, el ELN y otras organizaciones de tráfico de drogas, utilizando su territorio nacional. Representaba un riesgo estratégico enorme para los Estados Unidos, no al otro lado del mundo, ni en otro continente, sino en el hemisferio en el que todos vivimos. Y estaba teniendo un impacto drástico sobre nosotros, pero también sobre Colombia, la cuenca del Caribe y muchos otros lugares. Era una situación insostenible y tenía que ser abordada. Rubio también explicó por qué, según Washington, la vía diplomática con Nicolás Maduro estaba agotada. El secretario aseguró que hubo múltiples intentos para que Maduro abandonara el poder de forma voluntaria tras elecciones de 2024, pero concluyó que no puedes llegar a un acuerdo con este tipo. Quiero ser claro y compartir lo que he dicho públicamente. Hicimos muchos intentos para hacer que Maduro se fuera voluntariamente y evitar todo esto, porque nosotros entendíamos que él era un impedimento para el progreso. No se podía conseguir un acuerdo. Él ha conseguido muchos acuerdos y los ha roto. Hizo un acuerdo con la administración Biden. Fue un acuerdo malo. Hizo este acuerdo. Perdonen mis sobrinos, narcotraficantes condenados, ya sirviendo penas de prisión. Perdónenlos y liberen también a Alex Saab, que era un hombre malo, encargado del portafolio con Irán, básicamente. Liberen a estas personas. Él acordó liberar a algunos prisioneros políticos. Algunos fueron exiliados o arrestados nuevamente y luego realizaría elecciones libres y justas, que no pasó, y descalificó básicamente a María Corina Machado y cualquier otro candidato. Edmundo González terminó siendo el nominado por el partido de la oposición simplemente porque se olvidaron de él y se olvidaron de ponerlo en la lista de vetos y se aseguraba de que perdieran las elecciones. Entonces él ha hecho acuerdos anteriores, de hecho ha roto tantos acuerdos que ni siquiera el Vaticano ha podido conseguir un acuerdo. No es un sujeto con el que se podía conseguir un acuerdo, entonces no queríamos mantenerlo. Lo que queríamos hacer es que ellos compraran tiempo, etcétera. Él era un impedimento para el progreso. Nada de las cosas que estamos hablando ahora, ni siquiera la liberación de los prisioneros políticos, la transición de la industria petrolera a una industria legítima, la erosión de la influencia china, iraní y rusa. Nada hubiera sido posible si Maduro estaba ahí. Desde la óptica estadounidense, Maduro no era un jefe de Estado legítimo y su gobierno era un régimen criminal vinculado al narcotráfico, a organizaciones como la FARC y el ELN y a potencias rivales como Irán, Rusia y la China. Por eso Rubio defendió la operación del pasado 3 de enero que terminó con la captura de Maduro,
no como una guerra, sino como una operación judicial dirigida a detener a 2 presuntos narcotraficantes, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Washington no habla de una solución inmediata, sino de un proceso por fases que podría durar años. El plan se divide en 3 etapas. Primero, la estabilización. Aquí el foco está en restablecer servicios básicos y reactivar el sector petrolero. Se permite la venta de crudo a precios de mercado, pero bajo la supervisión estadounidense, con fondos controlados para comprar medicinas, alimentos y equipos. Segundo, la recuperación. Se busca normalizar la industria petrolera, eliminar esquemas de corrupción y dar acceso preferente a empresas estadounidenses. Tercero, la transición democrática. El objetivo final, elecciones libres y justas, con representación de todos los sectores. Rubio mencionó modelos como España tras Franco o Paraguay, advirtiendo que no es un proceso rápido. Eso sí, fue claro en un punto clave: el control de las armas sigue en manos del gobierno actual. Por ejemplo, no queremos ver drones de Irán apuntando a los Estados Unidos o amenazando a nuestras fuerzas, a nuestra presencia en la región o a la presencia de nuestros aliados en la región. Y si ellos se niegan a cumplir con eso, el presidente se reserva la opción, en defensa propia, de eliminar esa amenaza. No vemos esto, no lo anticipamos, pero podría suceder, aunque esperemos que no sea así. No queremos que suceda, al contrario, si tuviéramos que tomar una acción militar, eso nos retrasaría en todas estas otras cosas de las que estamos hablando. Les puedo decir que una acción militar no es buena para, ya saben, la recuperación y la transición. Eso no es lo que esperamos ver. Ciertamente no es nuestro objetivo acá. Mucho de eso dependerá de ellos. En ese escenario aparece María Corina Machado. Estados Unidos la considera una figura clave para la futura etapa democrática. Tiene respaldo diplomático, interlocución directa con Washington y recientemente fue recibida en la Casa Blanca por Donald Trump. Rubio ha dicho que ella puede formar parte del proceso de transición, pero no ahora. ¿Por qué? Porque según sus propias palabras, el poder real, las armas y las instituciones siguen en manos del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Por eso Washington mantiene una relación operativa con Rodríguez para la estabilización, mientras proyecta a Machado para una fase posterior. Esta visión ha generado tensiones en la ciudad de Caracas, donde Delcy Rodríguez ha respondido que Venezuela no acepta órdenes extranjeras. Desde Caracas, el fiscal general Tarek William Saab dio una versión completamente distinta en declaraciones a Blue Radio. Para Saab, lo ocurrido el 3 de enero fue un secuestro y un acto brutal. Aseguró que hubo más de 100 muertos entre civiles y militares y decenas de heridos. Además, negó rotundamente las acusaciones contra Maduro, calificando los expedientes en Estados Unidos como improvisados y sin sustento jurídico. Afirmó que el llamado Cartel de los Soles es una invención de la CIA y de la DEA y que Venezuela no produce ni trafica drogas. También negó cualquier vínculo con el Tren de Aragua, asegurando que esa organización fue desmantelada en su país. Yo he tenido a lo interno de mi país, con autoridades judiciales venezolanas, el conocimiento y el estudio del expediente que se le ha elaborado de manera totalmente al margen del derecho internacional al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, su esposa, diputada Cilia Flores. A lo interno con autoridades venezolanas. He podido revisar un expediente totalmente improvisado, sin conexión alguna de lo que implica la elaboración con elementos de convicción que puedan llevar a que tanto Nicolás Maduro como presidente, Cilia Flores como primera dama, pudieran responsabilizarlos de los delitos que allí están de manera sumamente, yo diría, distorsionada, inconexa, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de soporte, llevarlos fíjate tú, por un lado, Cartel de los Soles, viene el Departamento de Justicia y dice no existe el Departamento de los Soles. Yo quiero que usted vea eso, que eso no es real y efectivamente no existe.
Sobre los presos políticos, Saab reiteró que en Venezuela no existen y que las recientes liberaciones, más de 600 ya, forman parte de un proceso de pacificación, no de presiones internacionales. Finalmente aseguró que Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo total de las instituciones y la Fuerza Armada y pidió respeto a la soberanía y a la autodeterminación del país. Lo que queda claro entonces es que Estados Unidos, bajo la voz de Marco Rubio, apuesta por un tutelaje político por fases, con el control petrolero como principal herramienta de presión. Mientras Washington habla de cooperación y diálogo, la opción armada sigue siendo presente como mecanismo de advertencia. Del otro lado, Caracas denuncia una intervención extranjera y defiende su soberanía. Entre ambos discursos, Venezuela queda atrapada en un proceso largo, incierto y profundamente marcado por intereses geopolíticos. La pregunta ahora es si la transición avanzará por la vía política o si la amenaza que hoy se menciona como última opción terminará volviendo al centro del tablero.